Vamos a otro versículo, Juan capítulo 4, versículo 53. Juan 4, 53. Ahora vamos a entender en base a la palabra de Dios por qué nuestra visión es que nuestra iglesia esté conformada por familias fuertes y prósperas, que puedan ser una bendición para esta sociedad, que puedan ser una influencia. Ustedes lo saben de memoria, pero se los voy a repetir para que se recuerden. La base fundamental de la sociedad es la familia. Si nuestra sociedad está como está, es porque eso es un reflejo de cómo están las familias. Si la sociedad anda toda despatarrada, toda torcida, toda mal, si la sociedad se ha corrompido y está completamente alejada de Dios y cada vez va de pecado en pecado, cada vez más grave, es porque las familias están así. Entonces, para poder cambiar la sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la familia. Si cambiamos la familia, si logramos rescatar a las familias, y que las familias busquen a Dios y que las familias se conviertan a Jesucristo y decidan servirle, entonces automáticamente eso va a influir positivamente en la sociedad y va a producir un cambio en la sociedad. Entonces, para cambiar nuestra sociedad moderna, nuestra sociedad actual con todos sus problemas y con toda su maldad y todo lo que conocemos que está pasando en el mundo, para poder cambiar la sociedad en la que vivimos, tenemos que cambiar las familias. Y por eso es importante que hagamos lo que dice la Biblia. Vamos a Juan 4:53. Dice, el padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y escuche, y él y toda su familia creyeron en Jesús. No solo él, sino dice él y toda su familia creyeron en Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. El que se convierte a Cristo desde el primer instante que conoce al Señor debe saber que es su responsabilidad ganar al resto de su familia para Cristo. Así se hacía y así tiene que seguirse haciendo en nuestro tiempo. Por eso es que aquí nos relata la Biblia de forma tan clara que cuando esta persona creyó en el Señor Jesús, él dice, él y toda su familia creyeron en Jesús. Ahora vamos a Hechos, capítulo 11, versículo 14. Hechos 11, 14. Mire lo que dice aquí. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. El mensaje del evangelio, las buenas noticias de salvación a través de la fe en Jesucristo, tiene que ser anunciado a la persona y a su familia. Porque aquí lo dice clarito. Dice, Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Ahora vamos a Hechos 16:31. Hechos 16:31. Dice, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Tú y toda tu familia, lo dice otra versión. ¿A quién se le dijo eso? ¿Se acuerdan? ¿A quién se le dijo? Ahora me doy cuenta que no están leyendo sus Biblias. Al carcelero de Filipo. Fue cuando Pablo estaba preso en una cárcel en la ciudad de Filipo y ocurrió lo del terremoto, que cuando a medianoche ellos estaban encadenados en el cepo, atormentados incluso, entonces ellos estaban en esa condición y empezaron a cantar, dice, estando en esa condición empezaron a cantar himnos al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerdan? El poder de Dios cayó en ese lugar, en plena cárcel, en la celda donde se encontraba Pablo y Silas. De repente hubo un terremoto y se manifestó la presencia poderosa de Dios en ese lugar y se rompieron las cadenas y se rompió el cepo y se rompieron los candados, las cerraduras y se abrieron todas las cárceles, todas las celdas se abrieron. Entonces cuando el carcelero, el jefe de la cárcel, se enteró de lo que había pasado, corrió, trajo una lámpara, ¿no?, para entrar ahí en medio de la oscuridad para ver qué había pasado. Y cuando él mira y se da cuenta que todas las celdas, las puertas de las celdas estaban abiertas, dice, hasta aquí llegué. Y entonces dice, sacó su espada para matarse. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el carcelero, el jefe de la cárcel, tenía que pagar con su vida si él dejaba que algún preso se escapara. Así eran las normas, las leyes. Entonces por eso es que él tenía mucho cuidado de tener bien guardaditos a los presos en su cárcel, porque si alguno de ellos se escapaba, su vida misma corría peligro. Él tenía que pagar con su propia vida, lo tenían que ejecutar, lo tenían que matar por haber sido irresponsable de dejar que un preso se escape.
Entonces imagínense cuando él baja y ve que todas las celdas, no una, sino todas las celdas estaban abiertas. Dijo, aquí no hay cómo me salve, digamos, no hay cómo no me maten. Entonces prefiero matarme yo. Y sacó la espada y a lo que se iba a matar, Pablo le grita de adentro. Dice, no te mates, ningún preso se ha escapado, todos están aquí, están impactados por la presencia. Y aquí cayó el Espíritu Santo y algunos hasta están hablando en lengua, así que tranquilo, no te preocupes, nadie se ha ido. El Señor está aquí. ¿Y qué pasó? Entonces el carcelero corrió hasta donde estaba Pablo y Silas y se tiró a sus pies y le dijo, hermanos, varones, díganme qué tengo que hacer para ser salvo, para tener a ese Dios que ustedes tienen, para conocer a ese Dios que ustedes tienen. Díganme qué tengo que hacer para salvarme. Y dice, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Me llama la atención eso. El mensaje de los apóstoles era ese. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo el tiempo involucraban a la familia. No sé por qué ahora nosotros hemos cambiado eso. Y ahora solamente hablamos de tú y tu familia. ¿Dónde está tu familia? ¿Y los de tu casa? ¿Por qué no están buscando al Señor? ¿Por qué no están sirviendo a Dios? ¿Por qué no están adorando a Dios en la iglesia? ¿Por qué no vienen contigo a la iglesia? ¿Por qué no se han salvado? Es tu responsabilidad. Tú y tu familia. Tú y tu casa. Tú y los tuyos. No es responsabilidad del pastor. No es responsabilidad de los líderes de la iglesia. No es responsabilidad de otras personas. Es tu responsabilidad, porque cuando tú crees en Jesucristo, automáticamente quedas comprometido de que esa fe que tú tienes en Jesucristo y que te ha traído la salvación y la vida eterna, debes compartirla con los de tu casa. Tienes que ganarlos para Cristo. Ahora miren el versículo 32 del mismo Hechos 16. ¿Qué dice el 32? Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Otra vez. No solo con el carcelero, sino también con su familia. Versículo 33 dice, después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. La conversión era en manada, mis hermanos. Porque aquí se convirtieron todos. Por eso dice, les lavó las heridas y luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. No había opción. No, el problema de ellos, pues que ellos se las arreglen. Aquí lo que me importa es mi propia salvación. No. Tienes que importarte por la salvación de los de tu casa. Tienes la responsabilidad de hacer que ellos también tengan su propio encuentro con Jesucristo. Versículo 34. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Y miren lo que dice a continuación. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Él y su familia estaban muy felices. ¿No quieres eso? ¿No te gustaría esa experiencia? Que tú y tu familia estén felices de haber creído en Dios y que juntos vienen a la iglesia y que juntos adoran a Dios y que juntos levantan sus manos para darle gracias y que juntos ofrendan para el Señor y que juntos diezman para el Señor y que juntos hacen todo lo que el Señor ha pedido o lo que el Señor ha ordenado. O sea, sirven a Dios y están alcanzando a otras vidas. Juntos están evangelizando. Juntos están tratando de ganar al barrio para el Señor. Juntos están ganando a sus amigos, están ganando a sus vecinos, están ganando a sus parientes, están ganando a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio. Juntos, como familia, trabajando, sirviendo al Señor, felices y contentos, alegres. ¿No te gustaría esa experiencia para ti? Yo creo que sí. Entonces tienes que moverte más. Entonces tienes que doblar más tus rodillas. Entonces tienes que ayunar si es necesario más. Tienes que clamar más, tienes que orar más. Tienes que cambiar tu vida, cambiar tu mal testimonio por un buen testimonio para que puedas alcanzar a tu familia y tu familia junto contigo puedan servir al Señor. Y que ocurra esto. Que tú y tu familia estén muy felices de haber creído en el Señor. Ahora vamos al capítulo 16, pero volvamos al versículo 14 y 15. Fíjense lo que dice ahí, Hechos 16, 14 y 15. Dice, una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira, vendía telas muy finas de color púrpura y honraba a Dios. Miren lo que dice. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Es lo que yo les decía, que cuando predicamos en el poder del Espíritu Santo, entonces nuestro mensaje tiene poder. Nuestro mensaje toca los corazones. El Espíritu Santo, mientras estamos hablando, mientras estamos testificando, mientras estamos compartiendo el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo está obrando en la gente que nos escucha.
Porque aquí dice, una de las que nos escuchaba, es decir, Pablo estaba predicando en un determinado lugar y habían personas que lo estaban escuchando. Y dice, una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira, vendía telas muy finas de color púrpura y honraba a Dios. Y miren lo que dice, el Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Otra versión dice, y el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera el mensaje de Pablo. Otra versión dice, y el Señor hizo que Lidia pusiera toda su atención y mostrara interés para recibir el mensaje que predicaba Pablo. Versículo 15. Y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos invitó con mucha insistencia a quedarnos en su casa y así lo hicimos. Otra vez se repite la misma fórmula. Ella y toda su familia fueron bautizados. Se convirtieron a Cristo. Ahora vamos al capítulo 18, Hechos 18, el versículo 8, vamos a leer. Dice, el encargado de la sinagoga se llamaba Crispo y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. ¿Ven? ¿Ven cómo se repite? ¿Cómo se repite? Él y toda su familia, él y toda su casa, él y los suyos, él y los que vivían con él. O sea, es clarísimo, no hay duda de que el Señor quiere que ganemos a nuestra familia. Otra vez, versículo 8, voy a leer. Hechos 18, 8, dice, el encargado de la sinagoga se llamaba Crispo y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. Ahora vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 16, versículo 15. Escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, hermanos, ya sabéis que Estéfanas y su familia fueron los primeros convertidos a la fe de Cristo en la región de Acaya. Otra vez se menciona. Estéfanas y su familia fueron los primeros convertidos a la fe de Cristo en la región de Acaya y que han dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios. ¿Por qué hemos cambiado? ¿Sabe por qué hemos cambiado? Porque le hemos creído las mentiras al diablo. Porque el diablo nos ha metido en la mente la idea de que no quiere, que nuestra familia no quiere buscar a Dios, que nuestra familia no se va a convertir, que son muy duros, que muchos te atacan, se enojan, no les hables, no les digas, no ores por ellos, total, si Dios quiere los va a salvar. Eso es mentira, son mentiras que el diablo nos ha metido a la cabeza, nos ha metido a la mente para que no cumplamos nuestra función de ganar a nuestra familia para Cristo, para que no cumplamos con nuestra responsabilidad de no quedarnos solo nosotros con creer, sino que también ganemos a nuestra casa para que todos en nuestra casa también crean en Jesucristo y reciban la salvación por la fe en su nombre. Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando Dios le advirtió acerca del diluvio que iba a sobrevenir, y antes de apreciarse el más leve indicio de su llegada, comenzó a construir con diligencia el arca en la que él y su familia habían de salvarse. Si a Dios no le interesara la salvación de nuestra familia y solo le interesara la salvación de cada uno de nosotros nada más, entonces no le hubiera ordenado a Noé que construya un arca para que se salve él y su familia. El hecho de que Dios le ordenó que construya un arca y le dijo para que te salves tú y tu familia nos muestra que desde un principio Dios siempre tuvo en mente salvar a los individuos junto con sus familias. Dice, comenzó a construir con diligencia el arca en la que él y su familia habían de salvarse.